Carlos Fernando, la denuncia de usted y de Confidencial trasciende a la comunidad internacional en momentos de bastante efervescencia, de bastante sensibilidad a lo que está pasando en Nicaragua. Estamos a escasos días de las elecciones del 6 de noviembre, cuestionadas a nivel internacional, cuestionadas a nivel interno. ¿Cómo califica usted el escenario previo a esas elecciones en que Ortega pretende reelegirse por tercera ocasión? Bueno, el clima previo a estas elecciones ya estaba viciado desde que Ortega se reeligió por primera vez en el 2011 de manera inconstitucional y desde que anteriormente en el 2008 perpetró un fraude abierto en 44 municipios de los 155 del país en las elecciones municipales. Las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea que estuvieron en el país en la elección del 2011 advirtieron sobre el control partidario del Consejo Supremo Electoral y la falta de transparencia electoral. Hicieron una serie de recomendaciones de las cuales ninguna se cumplió. A pesar de eso, existían que estaban a participar en este proceso electoral y el último golpe que Ortega le dio al sistema electoral fue, en primer lugar, establecer de manera arbitraria, porque no lo puede hacer él como presidente y tampoco como candidato, la prohibición a la observación electoral independiente, que es un derecho que está incluido en la Constitución y en la ley electoral. Y él dijo, no hay observación, son unos sinvergüenza, que se vayan los observadores. Y en segundo lugar, suprimió el pluralismo político al cercenarle la representación legal del Partido Liberal Independiente a la Coalición Nacional por la Democracia que agrupaba las fuerzas opositoras. Entonces, el 6 de noviembre en Nicaragua habrá votaciones, pero no elecciones. Esta no es una elección ni libre ni transparente, como no lo era antes, pero ahora tampoco es competitiva. Solamente concurre Ortega como candidato a la reelección, a su segunda reelección consecutiva, con 4 o 5 partidos colaboracionistas que no representan a la oposición nicaragüense. Entonces, en Nicaragua, como en 1974, cuando mi padre con otros 27 ciudadanos reivindicaron ante Somoza y cuestionaron la farsa electoral y dijeron no hay por quién votar, se está repitiendo la historia, no hay por qué ni por quién votar. Y no es que la oposición o que los ciudadanos nicaragüenses quisiéramos ir a la abstención, es simplemente que ha habido una exclusión de la participación de fuerzas políticas que representan la pluralidad de la sociedad nicaragüense. La gran pregunta es si esta reelección de Ortega va a lograr legitimidad. Eso depende mucho del nivel de abstención que se produzca en noviembre, de la gente que participe, pero advierto, estamos bajo un sistema electoral absolutamente controlado. Los resultados que se van a dar ese día ya están escritos de antemano. Ya sabemos que van a decir que hubo una altísima participación y una altísima votación para la reelección de Ortega. ¿Cómo entender esta actitud de Daniel Ortega en el contexto de las aspiraciones democráticas que han movido a Nicaragua en los últimos 30 años, en los últimos 20 años particularmente, después de la elección de tu señora madre, doña Violeta, en abril de 1990? ¿Cómo entender esta obcecación de Daniel Ortega en pretender asentarse permanentemente, prolongar su permanencia en el poder? ¿A qué está jugando? Pues está jugando a esos demonios que nos acosan en América Latina, que es el demonio del caudillismo, de la persona en el poder, y Ortega representa lo peor de esa cultura política tradicional, ahora combinada con un cierto mesianismo y sobre todo arraigada en ese aislamiento que llega a tener el caudillo, que ya no confía en nadie, ni siquiera en un partido, ni siquiera en sus propios
colegas de una formación política, sino únicamente en su esposa y en su familia, porque lo más peligroso de lo que está ocurriendo en Nicaragua es que esto apunte a convertirse en una dictadura dinástica, familiar, como la que ya tuvimos en los años 40, 50, 60 y 70, que fue representada por la familia Somoza. Ahora, esto no es solamente un problema de un individuo, esto es un problema de cultura política nicaragüense, esto es un problema del fracaso de esta sociedad para poder construir instituciones, para mucho de corresponsabilidad en el ascenso al poder de Ortega, de la clase política representada pues, por lo que en Nicaragua se conoce como la derecha liberal, el pacto que hizo en su momento Arnoldo Alemán cuando era presidente con Ortega, un pacto que sirvió para cobijar la corrupción y para facilitar el regreso al poder. Y por el otro lado, hay que reconocer también de que el poder de Ortega hoy se basa en otros dos elementos adicionales. En primer lugar, en una alianza con el gran capital. Nicaragua hoy se parece a la Nicaragua de Somoza en el sentido de que los grandes empresarios en Nicaragua están haciendo negocios a su gusto y antojo. El lema de Somoza en su momento era hagan plata que de la política me encargo. Y por el otro lado, es un régimen que ha tenido muchos recursos originados en la cooperación venezolana que ha sido desviada para canales privados y que le ha permitido al gobierno también desarrollar una política asistencialista que le permite generar apoyo popular. Lo que quiero decir es que el régimen de Ortega hoy es un régimen que tiene apoyo popular, es dictatorial, es excluyente, es autoritario, pero tiene por un lado el apoyo de la clase empresarial y por el otro lado cuenta con apoyo popular. Es decir, lo preocupante es que esto no es sostenible y si uno visualiza el futuro de Nicaragua es un futuro peligroso, incierto, porque por ahora no se puede ver cuál es la salida cívica, la salida democrática a este gran problema. ¿Qué puede atenuar esta amenaza, este riesgo en que se está planteando en estos momentos con la NICA Act en el Congreso estadounidense? ¿Qué puede tener un impacto a mediano y largo plazo de una medida como esta que se vaticina en el entorno internacional? Bueno, lo que dicen todos los analistas políticos, los empresarios mismos y los conocedores de la política norteamericana es que una profunda rectificación en el curso autoritario del gobierno bastaría para que esa ley incluso nunca sea discutida. Es decir, bastaría con que las elecciones del 6 de noviembre se suspendan y se reorganice el Consejo Supremo Electoral, se restablezcan los derechos de los nicaragüenses en materia democrática y se convoque a nuevas elecciones a futuro para desmantelar completamente esa ley. Esa ley se derrota en Managua, no en Washington. Es aquí donde se puede corregir. Ahora, eso no va a ocurrir. El gobierno de Ortega no va en ese curso, va en un curso de provocar más bien la confrontación y provocar una medición de fuerza, porque necesita fabricar enemigos y necesita mantener de alguna manera agrupada a su base política con el discurso, con el relato de que se están enfrentando a una amenaza externa. Entonces, desafortunadamente, todos los consejeros que le dicen a Ortega, usted debería hacer esto, debería hacer lo otro, él no está pensando absolutamente en nada de eso. Lo único que puede resolver a mediano plazo, entonces, esta situación es la emergencia de una fuerza nacional de cambio democrático en Nicaragua, que en este momento no existe. Es decir, hay una oposición ilegalizada y hay también fuerzas, hay movimientos sociales que cuestionan el rumbo del gobierno, pero que no tienen en este momento la fuerza para convertirse en una alternativa política. Eso no es eterno, así como la fortaleza del gobierno hoy parece inexpugnable, pero está basada en pies de barro porque depende mucho del control unipersonal de un caudillo y de su familia. Por el otro lado, los pueblos también se cansan y despiertan del abuso y de este tipo de situaciones, de manera que
A corto plazo no hay salida, a mediano plazo yo sí creo que en Nicaragua se va a generar un movimiento de cambio democrático.